Buenas tardes, maestro. Bueno, Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Chipchotla, Unidad 1, es acerca de la materia de diseños experimentales, impartida por el maestro Eduardo Reyes Montiel. Y bueno, esta es la unidad 1. Bueno, iniciamos como tema 1.1 con el diseño experimental. Dice, define una forma fácil y sencilla de identificar los factores que influyen y cuánto en un proceso industrial a través de un mínimo de ensayos. Se debe planificar una serie sistemática de pruebas en la cual la variable de entrada X son directamente manipuladas y los afectos son observados en la variable de salida Y. Esto nos indica que tenemos un problema en el cual tenemos la variante horizontal X y nos arroja los resultados del problema acerca de la manufactura o del proceso del problema en nuestra contraparte Y. Bueno, dice, tenemos el diseño experimental, puede utilizarse para las diferentes características de diseños experimentales que podemos tener y dependiendo el uso que nosotros le vayamos a dar, tenemos las siguientes. Dice, definir las condiciones o parámetros óptimos para el funcionamiento de un proceso. ¿Sale? Tenemos la identificación de los residuos actuales y los ahorros potenciales en el uso de materias y energías. En el caso de las empresas, podemos hacer este tipo de diseños para ver y reducir costos en la producción. Dice comprobar posibles soluciones. Bueno, a través de los diseños podemos ir comprobando y solucionando más que nada los problemas. Prever los posibles efectos de los cambios que se están considerando, por ejemplo, durante una fase de análisis de MEC. ¿Sale? Bueno, tenemos que son 4 pasos dependiendo el diseño que nosotros escogemos, más o menos. Dice que como paso número 1 tenemos definir el objetivo, hacia qué va dirigido nuestro diseño. Como paso número 2, elegir los factores que están influyendo en nuestra producción o en nuestro objetivo. Dice, como paso número 3, ajustar los niveles y realizar el experimento. ¿Sale? Esta ya es la ejecución de nuestro experimento. Y como paso número 4, evaluar los resultados para ver los parámetros que podemos mejorar y dónde estamos fragelando. Bueno, ¿cómo puede beneficiarse su proceso de la aplicación? El diseño experimental, ¿no? Dice, tenemos aquí, dice, el proceso puede ajustarse y optimizarse basándose en datos mediables, no en conjeturas, y se puede expresar con múltiples factores al mismo tiempo. ¿Sale? Esto quiere decir que nosotros para poder realizar nuestro diseño necesitamos cosas cuantificables, ¿sale? ¿De dónde está saliendo esta información? Para que no sean conjeturas, no sean simplemente hechos o suposiciones que pues al final no nos servirían en nada en nuestro diseño. Dice, facilitar la estimación del verdadero paso de cada elemento del proceso y sus tantos los insumos controlables, por ejemplo, materiales que pueden modificarse con cada nuevo experimento, como los insumos incontrolables del proceso, por ejemplo, el comportamiento potencial imprescindible de los trabajadores. ¿Sale? Esto va más dirigido hacia todo aquello que no podemos controlar, ¿sí? Como por ejemplo en la producción de ciertos alimentos serían los climas,
el estado de ánimo de los trabajadores y por ende nos afectaría en la productividad de cada una de estas, ¿sí? Y bueno, tenemos también los niveles. Dice que representar niveles de variación en los factores de entrada, por ejemplo, una duración específica de una pizza en una máquina, ¿sí? Podemos aplicar estos niveles que son cuantificables y mecánicos, ¿sale? ¿Por qué? Porque una máquina está diseñada para producirnos cierta cantidad de objetos o productos en determinado tiempo, cosa que no podemos determinar con el factor humano, ¿sí? Que son pues datos imprescindibles. Nosotros podemos poner una meta de logro, pero no todos los días se puede llegar a esa meta. Tenemos en respuesta, es el resultado medible y sobre todo replicable de la interacción experimental, es decir, su resultado. Bueno, aquí tenemos el proceso del cual nosotros llegamos a nuestro resultado. Dice que tenemos factores controlables junto con factores incontrolables, ¿sale? Que esta sería nuestra variante X, ¿sale? Nosotros tenemos esta y queremos llegar a nuestra variante Y, que sería el resultado, pero entre medio tenemos el proceso, ¿sale? Que es donde nosotros vamos a hacer la evaluación de nuestro experimento para ver en qué podemos mejorar o dependiendo el área específica que queramos abordar. Bueno, aquí con el tema 1.2, historia del diseño del experimento. Dice, esto es un poquito de historia, ¿sale? El diseño estadístico experimental desde su introducción por Ronald A. Fisher en la primera mitad del siglo XX en Inglaterra se ha utilizado para conseguir un aprendizaje acelerado. El término diseños experimentales, también conocido como diseños experimentales, fue acuñado por Ronald Fisher en la Academia de 1920. Lo utilizó para describir un método de planificación de experimentos para controlar la mejor combinación de factores que afectan a la respuesta o resultado. ¿Sale? Fisher fue un gran exponente de los ingenieros en el siglo XX. Fue el primero que aplicó dichos diseños para la productividad, recordándoles que en 1920 teníamos la Guerra Fría y la introducción de las nuevas tecnologías en la producción de insumos, ¿sale? Entonces, bueno, desde aquí se deriva esto que vienen siendo los diseños experimentales, mejor conocido durante la época como diseños expositivos. Bueno, aquí continuamos, dice en 1935 se publicó The Science of Experiment en el Fisher Formulation de la idea de diseños experimentales y lo dotó de base matemática. En particular, Fisher pone en manifiesto las necesidades de controlar y reducir toda variabilidad ajena a las condiciones experimentales con el fin de establecer la relación de causalidad. Dentro del libro de Fisher incluye su famoso eje, ¿sí? Lady Teaching Team, ¿no? Que es el famoso esquema de pescado, ¿sí? Donde colocamos un problema central y de ahí las variantes que pueden influirnos, tanto controlables como incontrolables. Dice, en la década de 1980 se dio un gran impulso al conocimiento y a la aplicación del diseño experimental debido al éxito de la calidad de la industria japonesa. El diseño experimental
demostró su utilidad tanto para resolver problemas de fondo como para diseñar mejor los productos y los procesos, ¿sí? Bueno, recordando que en 1980 Japón tenía la guerra de manufactura con Estados Unidos, el cual los orilló a buscar una solución a los problemas industriales. ¿Por qué? Porque ellos estaban disputando quién era el mejor candidato para la manufactura de las nuevas empresas, recordándoles que en 1945 fue el término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se estaba reconstruyendo el orden mundial y la pirámide esquemal de las industrias manufactureras en todo el mundo. Dice, en la década de 1980 se dio un gran impulso al conocimiento y a la aplicación del diseño experimental debido al éxito de la calidad de la industria japonesa. El diseño de experimentos demostró su utilidad tanto para resolver problemas de fondo como para el diseño y mejoramiento de los productos y los procesos. ¿Sale? Esto fue gracias a que Japón impulsó el uso de ingenieros para la exposición de los diseños experimentales, ¿sí? Y fue el auge que pudo tener Japón en esas épocas. Bueno, tenemos el 1.3 como definiciones básicas en el diseño de experimentos. Dice, experimentos es la aplicación de métodos científicos para generar conocimientos acerca de un sistema o proceso por medio de pruebas planteadas adecuadamente. ¿Sale? Eso es lo único que tenemos. ¿Qué es un experimento? Es la aplicación de un método, únicamente. Unidades experimentales. Es la pieza o muestra que se utiliza para generar un valor que sea representativo del resultado del experimento o prueba. En cada estudio experimental es importante definir de manera cuidadosa, ya que la unidad experimental puede ser una pieza o una muestra de una sustancia o un conjunto de piezas producidos, dependiendo de qué sea el estudio. ¿Sí? Bueno, aquí pues únicamente nos habla de que puede ser por unidad o en general, ¿sale? Podemos ir de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, dependiendo de que sea nuestro diseño. Variables de respuesta, variables del proceso y factores controlables, pues bueno, únicamente son las variables que podemos encontrar a lo largo de nuestro diseño. Las de proceso son acerca de un problema que tenemos a través de la realización, y la variable de respuesta es ya una vez obtenida nuestro resultado, bueno, esa variable la podemos mover y dependiendo a ello cambiaría nuestra variable en el proceso. Y los factores controlables, bueno, es el inicio de nuestro diseño experimental. Factores no controlables o ruido, ¿sale? Como nosotros lo queramos llamar, son variables o características de los materiales y métodos que no se pueden controlar durante el experimento o la operación normal del proceso, ¿sale? Los factores estudiados son las variables que investigan en el experimento respecto de cómo influye o afecta las variables de respuesta. Los factores estudiados pueden ser controlables o incontrolables. Errores aleatorios. Bueno, esto es importante. Dice, son variables o características de los materiales y métodos que no se pueden explicar por factores estudiados. Resulta del pequeño efecto de los factores no estudiados y del error experimental. ¿Sale? Estos son errores que nosotros podemos encontrar a lo largo de nuestro diseño, que no son planificables y que no se puede, pero que contradicen nuestro proceso del diseño. En matriz del diseño dice, es el arreglo formado por los
tratamientos que serán corridos, incluyendo las repeticiones. Bueno, es todo nuestro proceso, lo seguimos abordando. 1.4 etapas del diseño de experimentos. Dice, existen muchos diseños experimentados para estudiar grandes diversidades de problemas o situaciones que ocurren en la práctica. Esta cantidad de diseños hace necesario saber cómo elegir el más adecuado para la situación dada y por ende es preciso conocer cómo es que se clasifican los diseños de acuerdo a su objetivo y su alcance. ¿Sale? Bueno, nosotros tenemos aquí un marco de 7 diseños, dependiendo el tema que queramos abordar. Estos 7 puntos son los que nosotros necesitamos abarcar para poder hacer la selección de nuestro diseño experimental. Dice que uno de estos es la objetividad, la validez, métodos estadísticos, análisis de datos, recolección de datos, y entre otros más. Aspectos que más influyen en la selección de un diseño experimental, en el sentido de cuando cambia, por lo general nos llevamos a cambiar de diseño, son el objetivo del experimento, el número de factores a estudiar, el número de niveles que prueban en cada factor, los factores que interesa investigar, relaciones factor-respuesta y el costo del experimento, tiempo y precisión deseada. Los diseños a clasificar son diseño para comparar 2 o más tratamientos, diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre las respuestas, diseños para determinar el punto óptimo de operación del proceso, diseños para la optimización de una mezcla de diseño para hacer el producto o proceso insensible a factores no controlables. 1.6 Población y muestra de parámetros y estadísticas. Población o universo es una colección o totalidad de posibles individuos, especímenes, objetos o medidas de interés sobre las que se hace un estudio. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Si es finita y pequeña, se puede medir todos los individuos para tener un conocimiento exacto de las características o parámetros de esa población. ¿Sí? En caso de ser infinita, podemos ocupar una pequeña muestra o la selección de cierto número de individuos para sacar un resultado general. ¿Sale? Aquí tenemos parámetros, muestras representativas, inferencia de estadística, que todo esto nos va a contribuir al buen proceso y planificación de nuestro diseño experimental. Y bueno, tenemos el 1.7 que es la distribución de probabilidad e inferencia. Dice, la distribución de probabilidad o distribución de una variable aleatoria X relacionada a el conjunto de valores posibles de X, rango de X, con la probabilidad de asociar a cada uno de los valores y los representantes a través de una tabla o por medio de una función planteada como un formulario. Por ejemplo, sea la variable aleatoria dada por el estadístico, medida muestra X. Entonces, al conocer su distribución de probabilidad, podremos saber cuáles son los valores que pueden tomar X y cuáles son los más probables. Bueno, este es el método de Greenberg que nos dice que tenemos diferentes factores o problemas X relacionadas a un problema y podemos ver cuáles
es la más cercana a nuestra realidad. Dice, la distribución de probabilidades que más se usan en intervalos de confianza y pruebas de hipótesis son las distribuciones normal, T de estudios, G cuadrada y F. La distribución normal en esta está completamente definida por sus parámetros, que son la medida y la desviación estándar. Bueno, aquí tenemos diferentes campanas de Gauss y cada una de las diferentes representaciones que podemos tener a lo largo de nuestro diseño experimental. ¿Sí? Cada uno de estos influye bienes males, bienes inmuebles, pueden ser bienes en proceso, diferentes tipos de situaciones que pudieran suscitar, y bueno, las podemos representar de la siguiente manera. Y bueno, pues eso fue todo de nuestra parte, agradeciendo como siempre su apoyo. Muchísimas gracias, maestro, por todo. Esperemos haya estado bien y pues de mi parte, hasta luego.